gobierno del estado de Michoacán ha solicitado de manera formal al gobierno de la República apoyo institucional para hacer frente a los problemas de la región de Tierra Caliente. Nada nos detendrá, no pararemos, no limitaremos nuestra acción hasta que percibamos que los michoacanos tengan seguridad. No podemos dejar desprotegidos a los pueblos donde estamos porque vienen los criminales y los matan. ¡Que matan gente inocente! Buenas noches, pues es un gusto que estén con nosotros aquí en El Observador y hoy ponemos en la mira un tema de verdad, como decimos los periodistas, caliente, la realidad de Michoacán. Pero también aquí en El Observador nos apartamos de lo que puede ser el impacto mediático e intentamos una reflexión. Para realizar esta reflexión y dar contexto a lo que ocurre, nos acompañan en esta emisión del Observador Elena Saola, investigadora del CESAS, especialista en temas de violencia social. Está con nosotros también Javier Hernández, representante de la Alta Comisionada en Derechos Humanos en México, de la ONU, ¿no? Representante de la Alta Comisionada de la ONU en México. Y está con nosotros, y yo me siento muy contento de que compartamos este espacio, Marco Lara Clar, a quien le decía antes de entrar a cuadro que hemos sido compañeros en las infanterías y en las trincheras del periodismo de investigación. ¿Cuál es el juego de escenarios ante esta realidad que hoy enfrentamos en Michoacán? Tal vez una de las cosas que hay que decir es que, digamos, los escenarios se definen según también las agendas de los actores. Y hay actores del crimen organizado que no se limitan a los caballeros templarios y los remanentes de la familia michoacana. Hay actores externos, grupos de crimen organizado en pugna y con interés de ganar la plaza. Y de esto no nos engañemos, Lázaro Cárdenas, el puerto, no se va a mover de donde está. Y por lo tanto va a ser siempre una joya preciada de la corona de cualquier cártel o grupo del crimen organizado. Entonces, o poder fáctico dentro de una institución también, o asociados. Pero entonces allí hay intereses que no son solo los legítimos, hay intereses ilegítimos. Entonces algunos escenarios van a, obviamente, deber tomar en cuenta que la expulsión o la neutralización de los caballeros templarios per se no nos debe hacer bajar la guardia de que sí, Nueva Generación, sí, Sinaloa, sí, los Zetas tienen interés y probablemente tengan fichas en este juego. Una de las alertas que nosotros hemos siempre puesto es cuidado que parte de esas fichas pueden también venir bajo el disfraz o la piel de oveja de autodefensas. Exacto. Porque, como decía Elena en el primer segmento, hay espacios en que también los actores del crimen organizado ganaron legitimidad. Legitimidad es una palabra que da para muchas cosas. Legitimidad es por emplear sicarios, por hacer dádivas, no solo por extorsionar y mantener bajo terror, es también por crear base social. Y eso, todos lo sabemos, también se hace endulzando, ¿no?, la relación. Y hay comunidades en las cuales eso hay que cuidadosamente ver. Pero entonces yo pongo mi grano de arena en los escenarios tienen que ver con no perder de vista que la foto no es una foto, es una película. No es algo estático. Esto se mueve. Yo para mí el reto fundamental, y es por eso que traía a cuento el tema de la legitimidad, es que no perdamos de vista que ciertamente hay un reto por la legalidad, pero que no alcanza. Yo creo que el reto es la legalidad, pero también la legitimidad. Es decir, yo pienso que lo que ha hecho falta, y es allá donde me parece que se tendría que ir construyendo, es la existencia de un buen gobierno. Exacto. Eso es lo que ha faltado. No solamente gobierno, porque gobierno puede ser que lo tengamos y lo logremos tener quizás como uno de los escenarios posibles, se logra controlar por la fuerza. No habríamos ganado mucho si solamente se logra, digamos, esa paz sin que se reconstruya
todo aquello que dio pie a esta confusión de actores, que ya uno no sabe quiénes son buenos y quiénes son malos, a saber, pero todos han estado actuando, digamos, de algún modo racionalmente. Pero yo creo que para mí me gustaría ver que la tirada fuera construir instituciones buenas, un buen gobierno que funcione y que la gente esté convencida de por qué a todos nos conviene ser respetuosos de la ley. Elena, retomando esto, tú puedes hacer una especie de checklist. ¿Cuál tendría que ser el camino y qué proyección podríamos hacer de ese camino? ¿Cuánto tiempo podría llevar en las condiciones actuales de Michoacán? ¿Qué inversión implicaría en términos de capital humano, capital del erario público y demás? ¿Y cuáles serían los requisitos para tomar ese camino? Creo que eso nos daría enormes luces, ¿no? Para medir, para que el ciudadano tenga elementos para medir si la política o si la reacción del gobierno de Peña Nieto está marchando hacia allá. Bueno, yo creo que no tengo respuesta a todo esto que planteas. Lo único que me queda claro es que no puede ser, y de ahí fue mi primer punto, una cuestión efectista de un corto plazo. Yo creo que este proceso que ha sido largo de degradación, de descomposición, de confusión, de falta de claridad, pues seguramente desarmar eso y armar otra cosa va a llevar tiempo, pero yo creo que eso es la primera cosa que debe reconocerse, ¿no? Que hay muchas cosas que se requieren actuar, muchos diferentes tipos de programas de gobierno que, insisto, no se agotan en el uso de la fuerza. Yo creo que sí, uno de los escenarios es que ahí se desate una guerra civil. O sea, primer requisito, transparencia. Eso es lo que estás diciendo, básicamente. Es decir, esto está sucediendo. A mí me parece que en términos de los escenarios, lo grave es precisamente eso. Nos encontramos con conflictos que son muy singulares. Esto es una pregunta que me parece abierta, pero que nos puede llevar también a una reflexión concreta sobre lo que está ocurriendo. ¿Esto es una guerra, como la entendemos, o estamos enfrentando conflictos diferentes? ¿Es una guerra, Javier? De acuerdo a la experiencia internacional, comparémoslo con otros estados, con Colombia, que tú conoces, hay algunas con cosas África en los 70s, 80s, que nosotros en fin. tenemos que poner antes que nada, ¿no? El dolor humano de las personas y las pérdidas de vidas que han sucedido y que ya son irreparables, y que por lo tanto la idea de, digamos, embarcarnos en un juego de calificativos o de etiquetas que pudiera herir la sensibilidad de personas que, si a alguien perdió a su padre o perdió a su hermano, da lo mismo que lo haya perdido en el contexto de Michoacán a que lo haya perdido para efectos de su dolor en el contexto de Siria. Entonces yo no me metería allí en cuanto a si la guerra. Obviamente, sí, al menos podría decir que no es una resolución como la de una guerra, en el sentido de que hay que poner en una mesa de negociación a los caballeros templarios y pactar con ellos. O sea, creo que hay que tener cuidado. Reconocer un actor beligera. Exacto. Digamos, hay que tener cuidado en el uso de palabras porque abre la puerta que no queremos abrir a cosas que nadie está deseando. Y también justifica. Y que nadie está promoviendo. Pero mi punto vuelve a lo que es el leitmotiv de este intercambio, es la complejidad, ¿no? Y obviamente la modestia de que si nosotros añadimos elementos para ver con más cuidado la complejidad, no necesariamente significa que cualquiera de nosotros tiene ya el checklist de todo lo que se debe hacer. El punto aquí es, y creo que esto es lo interesante, es que de ver las primeras acciones del gobierno y las falencias que Elena apunta, sin embargo, también se ve que hay una suerte de, como el cubo de Rubik, una cierta capacidad, y yo diría hasta disposición, a reconfigurar. No vería yo que el gobierno ya decidió que tiene una verdad revelada y la está aplicando, y por lo tanto está baleando a todos los que tengan armas, porque el desarme es el desarme y nadie debe oponerse a él. Y esos elementos de reconfiguración, ¿no?, que hablan de inteligencia, hablábamos de que hay otros grupos en juego, esos elementos de reconfiguración que, aunque ustedes creen que debe revisarse y debe revisitarse, y es probable que sea útil, pero en lo que se habla de inversión social,
esos elementos de reconfiguración tienen que seguir siendo enriquecidos desde justamente el espacio de ustedes. Es decir, todos los que han estado siguiendo el tema, no solo desde la prensa, sino desde las especializaciones de debate en política pública, deberían poder ser también llamados por el gobierno para, no la línea del comando y el Estado Mayor de la batalla, pero transparencia, ideas, intercambio de visiones para ir madurando las mejores propuestas en cada contexto. ¿No es esto muy optimista? No, perdón, Javier? no, es decir, es, a mí me es parece, necesario, es indispensable. claro, Miren, pero acá me no parece se que habla es de muy algo que optimista. Elena habla siempre, prisiones. Nosotros decimos Estado de Derecho, decimos prisión a los culpables. Bueno, entonces habrán culpables tanto de un lado como del otro. Vamos a meterlos en las prisiones, donde en las prisiones hay autogobierno. Terrible. Y van a salir de las prisiones, por un lado, estigmatizados y segundo, sin reinserción social. Entonces, por favor, aprovechemos que hay tanta capacidad en México y tanta especialización en tantos temas torales como para seguir oxigenando la mesa desde la cual no solo el gobierno en su acción y su responsabilidad, sino la mesa del debate nacional en la cual las propuestas tienen que emerger, no solo las críticas. Claro. Vamos a seguir adelante con esta reflexión y los acompañamos a que se queden con nosotros. Estamos aquí en El Observador y hablamos de Michoacán. Michoacán nos muestra con crudeza cómo los poderes fácticos golpean a una incipiente democracia, cómo a través de la corrupción y la violencia el crimen organizado tomó el control político y económico de territorios. No sé si todo el estado, pero desde luego que los municipios de Tierra Caliente, es claro que ahí las presidencias municipales están en poder de gentes o que directamente pertenecen a los grupos criminales o están siendo influidos en su conducta cotidiana, en el ejercicio de la política al nivel local por el crimen organizado. Ahí está ya un ejemplo de cómo afecta a la democracia. Se habla de abandono, de la ineficacia y la corrupción que permitió la instauración en Michoacán de un imperio criminal. Lo cierto es que el Estado falla en su tarea fundamental, garantizar el derecho a la vida. Armados los miembros del crimen organizado y armadas las comunidades y algunos de sus liderazgos sin saber muy claramente si es que son ciudadanos de bien, nos encontramos ante una situación que ya no deja espacio para la vida cívica, para la tranquilidad en las escuelas, para el caminar en las calles. Los agravios son muchos, centenares, si no es que miles de historias de dolor dan cuenta de la impunidad. En Michoacán y en parte en Guerrero han surgido de la propia sociedad pues grupos para defenderse, puesto que el Estado está ausente y no cumple con su obligación primaria, que es la de defender la vida y los bienes de los ciudadanos, pues estos tienen que reaccionar. Hay muchas cosas que no están bien. Hay muchos notarios públicos que se prestaron a cambiar los documentos, todas las escrituras, todos los títulos de propiedad a nombre de un delincuente. Yo sé de al menos cerca de 700 casas, inmuebles dentro de la ciudad que fueron decomisadas. Sé de gasolineras, de autohoteles, de moteles, de autolatas. Sé de muchas propiedades que fueron adquiridas o robadas literalmente por el crimen organizado.